el Buda contó una historia que me hizo ver lo importante que es practicar el ser consciente de uno mismo, es decir, protegerse y cuidarse, sin preocuparse por la forma en que los demás cuidan de sí mismos, un hábito mental que produce resentimiento y ansiedad. El Buda dijo: en una ocasión había una pareja de acróbatas. La profesora era una pobre viuda y su discípula una niña pequeña llamada Meda. Las dos actuaban en las calles para poder ganar el dinero suficiente para comer. La profesora se colocaba sobre la cabeza una larga caña de bambú y la niña trepaba entonces lentamente a ella y se mantenía de pie en equilibrio mientras la profesora seguía andando. Ambas tenían que poner toda su atención para mantenerse en perfecto equilibrio y evitar que ocurriera un accidente. Un día la profesora le dijo a su discípula: «Escucha, Meda, yo te vigilaré y tú me vigilarás a mí. Así las dos nos ayudaremos mutuamente a mantener la concentración y el equilibrio y evitaremos tener un accidente. Con este método seguro que ganaremos el suficiente dinero para comer». Pero la niña, que era muy sensata, le respondió: «Querida profesora, creo que es mejor que cada una nos ocupemos solo de nosotras mismas, porque si lo hacemos de la otra forma, tendremos que estar pendientes de las dos al mismo tiempo. Así estoy segura de que evitaremos cualquier accidente y ganaremos el suficiente dinero para comer». El Buda dijo: «La niña tenía razón». En una familia, si hay una persona que practica el ser consciente, la familia entera será más consciente. A causa de la presencia de uno de los miembros que vive siendo consciente, el resto de la familia se acordará de vivir siéndolo también. Si en una clase un alumno vive siendo consciente, influirá en el resto de la clase con su actitud. En las comunidades que trabajan para fomentar la paz, también se debe seguir el mismo principio. No te preocupes si las personas que te rodean no lo siguen al 100%. Preocúpate solo de seguirlo tú. Hacer todo lo posible por ser consciente es la mejor forma de recordar a las personas que te rodean hacer lo mismo. Pero para conseguirlo, debes seguir practicando el ser consciente, sin ninguna duda. Solo así evitarás vivir en un estado de distracción y adquirirás una luminosa alegría y paz. Solo viviendo de manera consciente podrás contemplarlo todo con una mente abierta y con la mirada del amor. Bien. Bueno, eso es, podríamos traducirlo en una tradición cristiana con el acento en el ejemplo que enseña mucho más que la corrección de la figura del maestro, ¿no? Y que es interesante. Hay un montón de cosas en nosotros se dice de otra manera, ¿no? Esto mismo que escuchamos recién, en nosotros se dice, en nuestra tradición, se lo dice de otra manera, pero significa justamente esto, ¿no? El tratar de ser conscientes de manera que eso se vaya como contagiando, porque el bien y el amor son difusivos, se contagian, y la conciencia también. Cuando yo vivo conscientemente, también
es contagioso para el resto, ¿no? Cuando uno vive con atención, es contagioso para el resto. Y aparte, si yo vivo con atención, hay mucho menos probabilidades de, por ejemplo, tener respuestas reactivas. Entonces yo no reacciono. O sea, si yo vivo con atención, si yo vivo con conciencia, por lo general uno no reacciona así instintivamente ante las situaciones. Y eso es maravilloso. Si uno presta un poquito de atención, se va a dar cuenta que la mayor parte de nuestros comportamientos dentro de la comunidad son reactivos. Y claro, y eso hace que las convivencias sean como un poco más difíciles. En cambio, cuando hay más atención, cuando hay más conciencia, se vive de otra manera. Y uno descubre y se da cuenta que hay comportamientos en el resto, como en mí, que son inconscientes, y entonces yo tengo, diría Eckhart Tolle, una expresión hermosa, yo tengo que abrazar con ternura dentro del abrazo de mi conciencia la inconsciencia de mi hermano. En vez de reaccionar a algo que este hermano o esta hermana hace, yo tengo que abrazarlo, dice, con ternura, con el abrazo de mi conciencia. Y entonces no reacciono. Y creo que es interesante. Bueno, acá hay algunas cositas. José había subrayado esto de los chicos, ¿no? Como que los chicos nos dan 1000 vueltas en adaptación y flexibilidad. La mente nos puede enfermar más o ayudar a sanar, ni hablar, dice, ¿no? José, que es una persona autorizada porque trabaja en la salud. Así que eso es interesante que lo pienses. Las hermanas de Formosa me preguntan si podría profundizar lo que dije acerca de la energía que dirigimos hacia los otros, cuando oramos por ellos, la importancia del vínculo y la demás. Ok. Sí, a ver, nosotros somos hoy, gracias a Dios, se lo puede afirmar sin... ¿Se acuerdan que yo ayer dije de que los cristianos y católicos somos especialistas en demonizar lo que ignoramos? Y entonces todo lo que nosotros escuchábamos, por ejemplo, escuchábamos hablar de energía y ya decimos New Age, ¿no? Y le poníamos así la etiqueta y entonces es algo de lo que tenemos que defenderlo. Bueno, después vienen los físicos y nos dicen que somos energía. Y entonces esperemos no pasar 400 años como con Galileo para perdonarlo, digamos, a Galileo y poder reivindicarlo, ¿no? O sea, nosotros creo que cuando se nos dice esto, hoy por hoy, digamos, uno lo acepta, digamos, es real. O sea, nosotros somos energía, somos pura energía. De hecho, hay Lipton, él es biólogo, pero que se ha dedicado mucho a física y física cuántica. Vino a dar una charla acá a Argentina hace un tiempo y él puso como una imagen, proyectó una imagen de 4 personas, ¿no? Un papá, mamá y 2 chiquitos, y claro, o sea, eran 4 personas vestidas, ¿no? Entonces él decía, si nosotros vemos esto, diríamos que bueno, que son 4 personas, ¿no? Que están vestidas de esta manera, con estos colores, y diríamos que esa es la verdad, o sea, que eso es así, ¿no? Salvo que haya algún daltónico, pero nos pondríamos de acuerdo inmediatamente en que la realidad es eso que vemos. Y entonces después él saca esa imagen y proyecta otra, que eran las siluetas de estas personas o sea, con como distintos grados de luminosidad, ¿no? Y entonces decía, esta es la realidad. O sea, esto es así. O sea, lo que nosotros vemos en realidad es el reflejo de la luz sobre la energía que somos. Y nosotros le hemos dado a esos nombres convencionales. Qué sé yo, el amarillo es amarillo porque nos enseñaron que es amarillo, ¿no? O sea, el amarillo no existe fuera, ¿no? O sea, hay un montón de... Las cosas que nosotros nombramos son convencionales, ¿no? Entonces, nosotros somos energía. Y es natural
que la energía se mueva de acuerdo a la atención y a la intención. En unos experimentos que han hecho con ADN, vieron que el ADN, digamos, con tubitos de ensayo, habían puesto ADN, el ADN está todo así enroscadito, ¿no? Y entonces pusieron a gente que meditaba mucho, ¿no? Un montón de monjes budistas ahí, les dieron tubitos de ensayo con ADN y les decían de que pongan toda la atención mental en extenderlos, ¿no? Y no pasó nada, se los tuvieron un rato ahí, después midieron de nuevo y estaban iguales. Después trajeron a otra gente y le dijeron, no piensen nada, pero afectivamente traten de proyectar, ¿no?, el afecto en estos tubitos a ver si se desenrolla, digamos, el ADN. No pasó nada. Entonces, después les dijeron que hagan las dos cosas juntas. O sea, que piensen en extender el ADN y que también traten de dirigir a eso una carga afectiva. Y después analizan, ¿no?, los tubitos de ensayo y el ADN se había extendido. Porque las ondas cerebrales son ondas eléctricas y las ondas afectivas son magnéticas. Y entonces eso hacía que dirigiendo la atención sobre eso se pudiese extender. O sea, nosotros tenemos una capacidad impresionante de influir, de afectar, ¿no? Y nosotros cuando en la oración, digamos, de intercesión que decimos, no se produce algo mágico, ni Dios necesita que nosotros le digamos, te pido por favor que sanes a tal persona. O sea, imagínense que si Dios, ¿no?, se, no, a ver, no interviene si nosotros no le avisamos, como que si estuviese así distraído, ¿no? Bueno, nosotros tenemos la idea de un Dios separado, y de un Dios personal, y de un montón de cosas que hay que purificar mucho. Y entonces como que si nosotros no le decimos a Dios, y que si nosotros pedimos a Dios, y bueno, y capaz que lo convenzamos y Él actúe de una determinada manera. En realidad, yo puedo naturalmente influir, ¿no?, en otra persona, y la persona de Jesús tenía un impacto muy grande por todo lo que se creía de él, ¿no? Entonces la gente se acercaba a Jesús con una predisposición impresionante, y la energía que nosotros tenemos se transmite. Y por eso decía de que cuando nosotros, por ejemplo, en estos momentos, acá en mi pueblo hay una nenita de 4 años, Sofi, que está con un cáncer importante, y bueno, yo vengo como mucha gente, ¿no? Venimos rezando por ella. Cuando yo rezo, no es que le pido a Dios que intervenga, porque sé que es lo que Dios quiere, o sea, la vida quiere la vida, y por lo tanto no se lo tengo que pedir. Lo que sí es, cuando yo rezo, trato de entrar en comunión con Sofi, ¿no? Y no tiro solamente un nombre, sino que yo la conozco porque tengo una fotito de ella, entonces trato de conectarme con todo lo que soy, o sea, con la atención, con el afecto, ¿no? Y digo, bueno, a ver que en Sofi se active todo lo que se tenga que activar para que ella esté mejor, ¿no? Y bueno, y de esa manera, entonces rezo sin estar pidiendo que, porque imagínense, si nosotros pensamos un poco, tenemos que pensar que Dios es bastante sádico para esperar nuestra oración, nuestro pedido para intervenir. O sea, es como que pudiendo, imagínense ustedes, o sea, siendo padres, sobre todo padres de familia, que ustedes vean que uno de sus hijos está mal, pero ustedes no van a actuar hasta que alguno de sus hijos se lo pidan. O sea, evidentemente eso no funciona, o sea, no puede ser así. No puede ser de que yo le esté recordando a Dios. O sea, esto tiene que tener un sentido distinto. Creo yo que el sentido diferente es la comunión, ¿no? Y es poner en acto la unidad que somos, ¿no?
Y entonces tratar de que esta energía que somos circule, se revitalice constantemente, no se reorganice. Y esto no tiene, o sea, yo o sea, no quisiera que se interprete como que está en contra de Dios. No, no se puede estar en contra de Dios. No se puede, ¿no? Es imposible estar en contra de Dios. Eh, entonces, lo que yo digo es que nosotros tenemos absolutamente todo, se nos ha dado absolutamente todo para vivir en plenitud. Y que nosotros vamos a poder vivir en plenitud en la medida en que vayamos creciendo, ¿no? En la conciencia. Para mí, en Jesús, sobre todo en el Evangelio de Juan, eso es muy claro. O sea, Jesús se mueve en un nivel de conciencia muy distinto al nivel de conciencia de los discípulos. En el Evangelio de Juan eso es clarísimo. O sea, Jesús le dice a Nicodemo, si no nacemos de nuevo, ¿no? Del agua y del espíritu, es decir, si no nacemos de una conciencia nueva, y es muy difícil que podamos. Y Nicodemo le dice, ¿y cómo voy a volver al vientre de mi madre? O sea, evidentemente está en otro registro, ¿no? Con la samaritana lo mismo. O sea, todos los diálogos de Jesús en el Evangelio de Juan eh, expresan con muchísima claridad la diferencia de conciencia que hay en Jesús y en los discípulos. Entonces las narraciones que ellos nos hacen, naturalmente las hacen desde la conciencia que tenían. Por ejemplo, la parábola del sembrador. Jesús habla en parábolas, ¿no? Y el Evangelio dice que hablaba solo en parábolas, pero a sus discípulos, ¿no? Después les explicaba algunas cosas. Es interesante porque si Jesús hablaba solo en parábolas a la gente, significa que él consideraba que no eran necesarias las explicaciones. Y fíjense lo que pasa, por ejemplo, con la parábola del sembrador. O sea, la parábola del sembrador, que es riquísima y es amplísima y que puede tener unos sentidos, pero de lo más diverso, para nosotros, que leemos después la explicación, ¿no? Que eso es algo que pone la comunidad, ¿no? De Mateo, eh, nosotros, a lo que nos queda a nosotros es la explicación, no la parábola. O sea, nosotros leemos la parábola y cuando leemos la parábola, ya sabemos, la semilla es la palabra, el sembrador es Dios, digamos, está todo explicado. Pero Jesús no predicaba así. O sea, Jesús no predicaba con explicaciones, predicaba en parábolas. La explicación es como la moraleja de un cuento, ¿no? Es un sacrilegio, ¿no? O sea, un cuento es riquísimo por el cuento, por la riqueza que tiene el relato. Cuando yo a un cuento le pongo la moraleja, lo arruino. O sea, digo, porque dirijo totalmente el pensamiento de la gente que escucha. Si la riqueza del cuento es todo lo que va suscitando en uno. Imagínense que yo hablo y cuento toda una historia, pero al final les digo, bueno, esto se interpreta así, ¿eh? Y le digo cómo hay que interpretar. Todo lo otro que se despertó en la gente que iba escuchando, lo tienen que desechar para aceptar lo que yo digo. Y era algo que los maestros de sabiduría nunca hacían, nunca hacían. Por eso es que los presocráticos no explicaban, ¿no? Heráclito decía, no nos podemos bañar dos veces en el mismo río. Pero ¿y qué quieres decir? No nos podemos bañar dos veces en el mismo río, eso quiero decir. O sea, no te voy a explicar, no te voy a decir, mirá, lo que quiero decir es que la realidad acá. No, bueno, a ver qué te suscita esto. Dicen que el Buda, después que empezó a hablar y que empezó a explicar y que todos quedaban fascinados por la sabiduría de Buda, al final él decía, no crean nada de lo que dije hasta que lo experimenten. O sea, no crean nada de lo que dije hasta que lo experimenten. Porque si ustedes creen lo que yo dije sin experimentarlo, es tremendo. Eso es mucha sabiduría. Si ustedes repiten y creen lo que dije sin haberlo experimentado, ustedes van a transmitir conceptos y eso se va a ir haciendo, pero cada vez peor. O sea, se va a ir deformando. En cambio, si ustedes experimentan algo que yo experimenté, ustedes van a recuperar la sabiduría que necesitan para vivir. Y no van a estar simplemente repitiendo. Jesús enseñaba como aquel que tenía autoridad.
no repetía como los fariseos y los escribas, sino que enseñaba como alguien que tiene autoridad. Es decir, autoridad significa autor de su propia vida. Por eso, eso es a lo que estamos llamados todos. O sea, nosotros estamos llamados a experimentar la radicalidad de lo que somos. Y nosotros somos plenitud, bondad, belleza, verdad. Y estamos llamados a experimentarlo y después compartirlo como cada uno considere que lo tiene que compartir. A ver, acá Meli dice, ante un momento de discernimiento, ¿cómo poder distinguir entre el discurso del ego y lo que verdaderamente mi ser necesita? Eh, no es fácil y no podría decir seguramente yo cómo hacer, ¿no? Cómo hacer para discernir. Yo creo que nosotros sabemos qué es lo que tenemos que hacer, lo sabemos. El problema es cuando dejamos que la cabeza hable demasiado. Me parece que ahí nos empezamos como a complicar. Si nosotros escuchamos con Honduras, sabemos. ¿Se acuerdan lo que dije ayer de Romano Guardini, ¿no? Que él les decía que la voluntad de Dios es hacer lo que tengo que hacer inmediatamente, ¿no? Es decir, sin tanto enredo, ¿no? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Lo que tengo que hacer inmediatamente. ¿Qué tengo que hacer ahora? Estar acá conversando con ustedes. O sea, no tengo que hacer otra cosa. Y por lo tanto, si yo lo que tengo que hacer es estar acá conversando con ustedes, tengo que estar acá conversando con ustedes. No, no puedo estar acá con la cabeza en cualquier otro lado, diciendo, bueno, después me puedo ir a dar una vuelta. O sea, no, estoy acá conversando con ustedes. Y nada más. O sea, es simplísimo, ¿eh? Yo creo que es muy simple. Lo que pasa es que creo que hay que acostumbrarse al devenir así de la vida, ¿no? El otro día yo me iba de acá, de Entre Ríos, para Río Cuarto, ¿no? Salí de acá a las 8 de la mañana. Yo sabía que iba a pasar por Victoria, que yo quería quedarme en la abadía un ratito ahí, eso lo sabía. Y después sabía que me iba a encontrar en Rosario con un amigo. En el camino digo, pero ya estoy en Rosario, puedo encontrarme con otro amigo de acá de mi pueblo que está viviendo allá. Entonces, al mediodía comí con un amigo. Después, a las 3 de la tarde, me fui a encontrar con otro matrimonio, amigo, y salí de allá a las 5 de la tarde, de Rosario. Yo iba guiado por el GPS porque yo no sabía cómo ir a Río Cuarto. Entonces el GPS me fue metiendo, qué sé yo, por un camino así interno y paso por Bengolea. Bengolea es un pueblito de ahí cerca del Río Cuarto, donde yo sabía que estaba de vacaciones un fraile. Entonces dije, no voy a pasar por acá en la entrada de Bengolea, no voy a ir a saludarlo. Entonces dije, no, tengo que ir a saludarlo. Y entonces entré a saludarlo y tomé un mate ahí con Carlito. Y a las 10 de la noche me llaman de Río Cuarto, claro, porque estaban preocupados porque yo había salido a las 8 de la mañana de acá. Ya tenía que estar hacía rato en Río Cuarto. Entonces me dicen, Gus, ¿por dónde venís? Le digo, voy bárbaro, estoy en Bengolea. Me dicen, ¿qué haces en Bengolea? Y bueno, pasaba por acá y sabía que estaba Carlito y entonces vine a saludarlo. Y me dice, bueno, nosotros nos vamos a dormir, no, pues íbamos a esperar, pero bueno, nos vamos a dormir. Bueno, perfecto, no hay problema. Bueno, yo creo que la vida es algo así. De acuerdo por donde nos vaya llevando el GPS, así de la vida, ¿no? Que son las situaciones que uno va viviendo, que yo salgo de mi casa y no sé con quién me voy a encontrar. Si yo me aferro a el destino y por ahí me encuentro con alguien que me tengo que encontrar y que justamente es la persona que necesitaba algo, pero yo estoy tan obsesionado por el destino final que paso rapidito, ¿no? Como el samaritano, ¿no? El buen samaritano, como el sacerdote y demás. Yo paso de largo porque tengo algo en mente, yo pierdo lo que realmente tengo que hacer. Si yo vivo confiado y digo, todo lo que pasa en la vida es importante,
Yo no puedo ningunear ningún encuentro, ninguna posibilidad de encuentro. No la puedo ningunear. Si yo voy percibiendo que en mi vida hay demasiado ruido, eso significa que lo que está necesitando mi vida es un poquito más de silencio. O sea, eso son cosas, y no me puedo poner a pensar, y no, pero ¿cómo voy a hacer silencio si tengo que hacer esto, 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 esto? A ver, mi vida me está pidiendo eso. En mí está si yo voy a escuchar, si yo voy a secundar lo que mi vida me está pidiendo, o voy a seguir eh, tratando de responder a exigencias que me he ido poniendo. Y que posiblemente, creo yo, voy a responder a medias. Eso es lo que decía el videíto que compartimos recién. El mejor modo de ocuparme realmente de mi entorno y de la gente que está conmigo es ocuparme de mí. No es real que yo tengo que descuidarme para cuidar al otro. Hay Carlos Cuauhtémoc Sánchez, que en realidad es un empresario, pero ha escrito libritos de autoayuda. Él decía que en la vida matrimonial no es verdad que lo más importante son los hijos. O sea, en la vida matrimonial siempre lo más importante es el matrimonio. O sea, él decía, es fundamental, es importante para el chico que cuando llega papá o mamá del trabajo, se saluden primero entre ellos, porque la seguridad de ellos está en el vínculo de ellos dos. Y entonces, la realidad es que yo tengo que ocuparme, el mejor modo de ocuparme del otro es ocuparme de mí. Y eso no es egoísmo, porque yo me ocupo de mí por el otro. O sea, no es egoísmo, no es que yo me ocupo de mí porque quiero estar bien y quiero estar cómodo. No, me ocupo de mí porque realmente quiero ocuparme bien del otro. No quiero darle migajas, no quiero funcionar, quiero ocuparme con responsabilidad del otro. Y entonces tengo que ocuparme de mí. Bueno, gente, nos hemos pasado 10 minutos. Mañana, si Dios quiere, la idea es ver alguna cosita práctica de cómo hacer esto. O sea, bueno, ok, nosotros sabemos que tenemos que dirigir la atención, sabemos que tenemos que ocuparnos de nosotros. Bueno, ¿y esto cómo se hace? O sea, ¿cómo hago para ocuparme realmente de mí? ¿Cómo hago para...? Bueno, y mañana vamos a ver un poquito algunas cuestiones así prácticas de eso. Seguimos con la misma dinámica, o sea, la mayor parte de ustedes tiene mi contacto, así que tranquilamente si tienen cuestiones, pueden mandarlas así por mensaje, ¿no? Y entonces vamos ganando tiempo para mañana. Muchas gracias, Eleonora, por el espacio. ¿Ya no vamos a usar esta sala? ¿Volvemos a la anterior o cómo hacemos? Volvemos a la anterior. Ah. La que teníamos antes. ¿Se acuerdan que la que teníamos ayer? ¿No? Mañana volvemos a esa. Muy bien. Muchísimas gracias y Muchas gracias. Si Dios quiere, mañana. Gracias, Gustavo. Muchas gracias, muy bueno todo. Buenas noches a todos. Muchas gracias. Gracias, Gustavo. Nos vemos mañana. Vamos, Facu.